están? El día de hoy vamos a resolver juntos el centro número 2, la búsqueda de las palabras misteriosas de la situación problema. Se necesita un arquitecto para el zoológico. ¡Comencemos! ¿Han visto a constructores de obras delimitar una zona de construcción con una cinta? A esta acción se le llama delimitar un perímetro de seguridad. ¿Pero qué es el perímetro? El perímetro es la longitud total del contorno de una figura plana. Para encontrar el perímetro de una figura debemos sumar las longitudes de todos sus lados. Debo medir cada lado con la unidad de medida que escoja. En este caso, esta unidad de medida no es convencional y corresponde a la longitud de un segmento de recta. Vamos entonces a contar cuántos segmentos de recta tiene cada uno de los lados. Lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. El lado 1 tiene 1, 2, 3, 4 unidades de medida. El lado 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de medida. El lado 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades de medida. El lado 4 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades de medida. Vamos entonces a sumar las unidades de medida. 4 más 8 más 10 más 6. 4 más 8 es muy bien 12. 12 más 10, 22. Y 22 más 6, muy bien, 28. Quiere decir que esta figura tiene un perímetro de 28 unidades. En otras palabras, necesitamos 28 segmentos de recta de los utilizados para rodear esta figura. También podría utilizar unidades de medida no convencional como este lapicero. Por ejemplo, el lado 1 mide un lapicero. El lado 2 podríamos decir que mide 2 lapiceros. El lado 3 mide un lapicero, 2 lapiceros y medio. Y el lado 4 mide un lapicero y medio. Si yo junto esta mitad con esta mitad del lapicero, podría afirmar que mide un lapicero más. La suma entonces sería un lapicero más 2 lapiceros más 2 lapiceros y medio más un lapicero y medio. Recordemos que si juntamos este medio lapicero con este medio lapicero formaríamos uno más. Una unidad de medida completa que es un lapicero. El perímetro de esta figura usando el lapicero como unidad de medida sería entonces 7 lapiceros. El perímetro lo podemos medir utilizando diferentes unidades de medida, por ejemplo, un lapicero, un marcador o un lápiz. En cada caso, el perímetro va a ser diferente porque la unidad de medida es distinta. La idea es que calculemos el contorno de la superficie de diferentes objetos, como la mesa puede ser. Vamos a calcular el perímetro de la mesa utilizando el lápiz como unidad de medida no convencional, o podemos usar otro objeto que nos sirva como unidad de medida no convencional. Es importante recordar entonces que para calcular el perímetro de una figura geométrica debemos calcular la longitud de su contorno. Podemos usar diferentes unidades de medida para calcular el perímetro. La longitud de un lápiz, la longitud de un segmento de recta, entre otros. Esta figura la podemos encontrar en nuestro material manipulativo que nos ofrece el libro. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Centro 2, la búsqueda de las palabras misteriosas.
Bueno, pasemos entonces a la introducción de nuestro centro de aprendizaje, la búsqueda de las palabras misteriosas. ¡Uajajaja! En este centro, la idea es que nosotros descubramos el perímetro de unas figuras que nos está presentando el libro en la página 35, 37 y 39. Cada medida del perímetro de estas figuras está asociada a una letra del alfabeto, como vamos a verlo en la página 41 del libro. De esta manera, cuando logremos descubrir los perímetros de todas esas figuras, que son 18, podemos descubrir una frase escondida. ¿Qué vamos a utilizar entonces para esta actividad? La figura plana A, que fue la que acabamos de ver ahorita en la explicación, 3 hojas cuadriculadas de figuras planas que están en el libro y la hoja de respuestas del estudiante. Este material es este. La figura plana, las 3 hojas que tienen 18 figuras a las cuales les vamos a calcular el perímetro y la hoja de respuestas. Para que entendamos mejor la actividad, se las voy a explicar a través de los primeros 2 ejemplos. En este caso vamos a calcular el perímetro de la figura número 1 y de la figura número 2. Si la unidad de medida es este segmento de recta, vamos entonces a contar cuántos segmentos de recta tiene de longitud el contorno de esta figura. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Quiere decir que la figura 1 tiene como perímetro 14 unidades. Vamos para la figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 unidades. El perímetro de la figura 2 es 18 unidades. ¿Qué vamos a hacer con esta información? La vamos a registrar en la hoja de respuestas. Esta es la hoja de respuestas. En la hoja de respuestas vamos a encontrar una tablita. En esta tablita aparecen las convenciones, quiere decir, vamos a encontrar el número que representa el perímetro de cada una de las figuras asociada a una letra del alfabeto. Vamos a observar entonces muy bien que vamos a encontrar el número del perímetro y la letra que representa cada uno de esos números. ¿Qué vamos a hacer entonces después de haber calculado el perímetro de las 18 figuras que estaban en esas 3 hojas anteriores? Vamos entonces a registrar en esta tabla nuestras respuestas. Tenemos entonces esta tablita que tiene 3 filas, una para el título, para la figura 1 y para la figura 2. Y tiene 2 columnas, columna para el perímetro y columna para la letra asociada. ¿Recuerdan cuál es el perímetro de la figura 1? Muy bien, habíamos dicho que eran 14 unidades. ¿Y cuál es el perímetro de la figura 2? Muy bien, habíamos dicho que eran 18 unidades. Vamos entonces a buscar en la tabla de las convenciones el número 14. Aquí tengo 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aquí está, muy bien. El número 14 está asociado a la letra B. Quiere decir que aquí voy a registrar esa letra asociada, la letra B. Para la figura 2 tengo 18 unidades, quiere decir que voy a buscar el 18. Aquí está. Y la letra que está asociada es la letra R. Entonces voy a registrar aquí la letra R. Muy bien. Cuando termine de registrar el perímetro de las 18 figuras y de la letra que se asocia a ese perímetro, voy entonces a pasar a escribir esas palabras misteriosas siguiendo el orden de las figuras. Aquí vamos a registrar las letras asociadas a las 2 primeras figuras, que ¿cuáles fueron? Muy bien, la B y la R. Si son 18 figuras, entonces ¿cuántas letras serán?
Muy bien, son 18 letras y de ese modo vamos a descubrir cuál es el mensaje escondido en esas palabras misteriosas. Si queremos ir más lejos en la actividad, podemos jugar en familia, dibujando nuevos perímetros de seguridad. Después se los podemos mostrar a nuestros familiares para que ellos calculen ese perímetro de seguridad utilizando diferentes unidades de medida no convencional. Por ejemplo, aquí tengo 3 polígonos y le voy a pedir a un familiar que calcule el perímetro de estas figuras utilizando, por ejemplo, un lápiz o una cuchara o una herramienta casera como un destornillador. Y así podemos jugar a explorar y a descubrir nuevos perímetros de seguridad utilizando diferentes unidades de medida no convencional. Pasemos entonces a la siguiente actividad. Hojas lo que estoy aprendiendo. El perímetro. El perímetro de una figura geométrica plana es la longitud de su contorno. Podemos medir el perímetro utilizando unidades de medida no convencionales, como por ejemplo la longitud de un lápiz, la longitud de un lado del borrador, la longitud de un cucharón o de una herramienta. A continuación se presenta una forma geométrica. Encuentra cuántas unidades son necesarias para dibujar el contorno de esta figura. Si la unidad de medida que vamos a utilizar es este segmento de recta, debo contar entonces cuántos segmentos de recta tiene esta figura en su contorno. Cuando los cuente voy a completar la información en este rectángulo. Dibuja una figura diferente que tenga el mismo número de unidades de perímetro. Quiere decir que este número que voy a registrar acá es el mismo que voy a registrar en este otro lado. Solo que la figura que voy a dibujar va a ser diferente. Así conserve el mismo perímetro. En este plano vamos a trazar 3 polígonos diferentes. Estos polígonos deben tener un perímetro de 8 centímetros. Vamos entonces a dibujar 3 polígonos distintos. Recuerden que ya trabajamos en un anterior video que eran los polígonos. Si no lo recuerdan, vamos a volver entonces a ese video. Yo, por ejemplo, voy a hacer un polígono cuadrilátero llamado cuadrado. Muy bien, si contamos cuántos centímetros tiene cada lado, voy a descubrir que este tiene 2, 2, 2 y 2 centímetros de longitud en cada uno de sus lados. Si yo sumo esas medidas, 2 más 2 más 2 más 2, voy a obtener como resultado 8 centímetros. Quiere decir que este polígono tiene un perímetro de 8 centímetros. Así que ustedes van a crear 3 polígonos diferentes al que yo les estoy dando de ejemplo. Pero deben tener como perímetro 8 centímetros. No se les olvide. Ejercitación. Ejercicios contextualizados. El policía Jaime McNulty va a la escena de un crimen en la ciudad de Baltimore. Robaron unos libros en la biblioteca municipal. ¡Ay, no! Con una cinta amarilla debe delimitar el contorno de la biblioteca para que los turistas no entren al edificio. Jimmy necesita ayuda para saber qué longitud de cinta debe utilizar. Esta es la superficie de la biblioteca municipal. Calcula la longitud de cinta que Jaime necesitará para delimitar el contorno del edificio. La unidad de medida que vamos a utilizar es una unidad de medida convencional, 1 metro, y 1 metro está representado por este segmento de recta. Si esta es la superficie de la biblioteca municipal, vamos entonces a calcular la longitud de cinta que va a necesitar el policía para delimitar el contorno del edificio, que es este. Vamos entonces a contar muy bien
cuántos segmentos de recta, que representa 1 metro cada uno de ellos, se necesita para poder delimitar el contorno del edificio, y lo voy a registrar en esta parte de nuestro libro. Ejercicios abiertos. Representa 2 rectángulos de diferentes dimensiones que tengan un perímetro de 20 unidades. ¿Qué quiere decir? Que voy a dibujar 2 rectángulos distintos que tengan en común 20 unidades de perímetro. Ejercicios numéricos. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. La unidad de medida que vamos a utilizar es 1 centímetro. Cada segmento de recta es 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que debo contar 1 a 1 los segmentos de recta. Ayúdenme a descubrir como ejemplo cuál sería el perímetro de esta primera figura. Muy bien, 28 centímetros sería el perímetro de esta figura, y así van a hacer ustedes solitos con el resto de las figuras, figura B, C, D, E y F. Situación de aplicación. Con esta situación terminamos entonces este centro. Un pequeño milagro de la vida en el zoológico. Una mamá elefante va a dar a luz muy pronto a su bebé. Para esto, el veterinario pide que sea transferida a otro albergue, para que la mamá pueda tenerlo y estar sola con su bebé. Entre los siguientes albergues encuentra el que tenga el mayor perímetro para acoger a la mamá elefante. El libro nos va a mostrar 3 ejemplos de albergues. ¿Qué son estos? Albergue 1, 2 y 3. Para saber dónde va a quedar ubicada la mamá elefante con su bebé, tenemos entonces que calcular el perímetro de cada uno de estos 3 albergues y determinar cuál de los 3 es el mayor. Vamos a registrar el perímetro en esta parte del libro. Y así hemos terminado entonces el centro número 2, la búsqueda de las palabras misteriosas. De la situación problema se necesita un arquitecto para el zoológico. Nos vemos entonces en un próximo video para que resolvamos juntos el centro número 3 de esta misma situación problema. ¡Hasta la próxima!